Pero vamos a empezar. Ayúdenme con sus Biblias en Proverbios capítulo 10, versículo 1. Cuando lo tenga, diga el religioso amén. ¿Cuántos ya lo tienen? ¿Verdad? Es muy común. Todavía ni lo tenemos y amén, aleluya, gloria a Dios. Hasta en lengua hablamos, hermano. Mejor póngase a buscarlo. Ok, ¿ya lo tenemos? Proverbios 10:1 dice así, acompáñenme. Lo tengo yo en una versión. Esta versión la voy a leer y después ustedes la lean en la 60, amén. Dice así: un hijo sabio trae alegría a su padre, y un hijo necio trae dolor a su madre. Ahora ustedes. Mejor vamos a usar la versión que tenemos allá atrás, ¿verdad? Ok, una vez más. Dice así: el hijo sabio alegra al padre, y el hijo necio es tristeza de su madre. ¿Cuántos se ponen contentos como papás cuando sus hijos les hacen caso? Ok, ¿cuántas mamás lloran amargamente y rasgan sus vestidos cuando su hijo no hizo la tarea? ¿No? Más o menos, ¿no? Como que dan ganas de rasgarle a él los vestidos, ¿no? Yo recuerdo cuando mi mamá iba a la secundaria por mis calificaciones, y siempre era un tiempo muy divertido porque yo no quería estar cerca de ella en esos tiempos. Era como que iba a la escuela y no, mamá, no tienes que ir, ya te las mandaron por correo. Y me dice, no, esto es México, aquí no mandan las calificaciones por correo. Y dije, rayos, problemas de un americano crecido en México. Pero recuerdo que hubo un tiempo donde me pinteaba yo calificaciones, muy pésimas calificaciones. No me gustaba la escuela, me pinteaba yo las clases, le faltaba el respeto a mis maestros, me sentía el que sabía todo y no hacía nada. Las matemáticas no me gustaban nada la escuela. Lo único que era bueno era el inglés, y eso porque pues en México, imagínense, si mi nivel de inglés es malo, ¿cómo está el nivel de inglés allá también, no? Entonces pues siempre, como yo tenía maestros que me decían, ¿de dónde eres tú? No, pues yo soy nacido en Estados Unidos. Ok, tú ya no vengas a mi clase, tú ya pasaste. Ok, pues me daba, pensaba que todos mis maestros me decían eso y no iba a ninguna clase. Entonces recuerdo que hubo una temporada donde siempre era una vergüenza darle las calificaciones a mi mamá. Siempre era una vergüenza, yo me sentía mal darle las calificaciones a mi madre. Pero hubo algo en mí, ya más en la high school, donde empecé a agarrar el rollo y empecé a agarrar que con las calificaciones uno demostraba que le estaba echando ganas. Y al demostrar que le echabas ganas, te daban cosas, ¿okay? Es para que les den dinero. Las calificaciones no son para que hagan felices a sus papás, es para que les den dinero, ¿okay? Es para que les den el carro que quieren, es para que les den el teléfono, los Yeezys que quieres. Así que aprende a sacar buenas calificaciones. Entonces, no sé cuántos de ustedes la agarraron, pues si la agarraron, qué bien. Pero a lo que voy es, y estoy metiéndome en la palabra, llegó esta temporada donde yo le empecé a echar muchas ganas, donde todos eran 10, lo que es un equivalente a un A+, donde eran excelentes clases, y me daba un orgullo que mi mamá fuera a la escuela. Yo me sentía, yo llegaba al salón y, ya llegó mi mamá, pásale mami, siéntate hasta acá enfrente. Y los maestros, señora, su hijo, su niño ejemplar. Y yo me hacía así de, ya tú sabes, man. Como dice Redimido, ya, man. Sí dice así, ¿no? Pero no, yo me sentía el hombre más feliz de todo el mundo. Decía, wow, esto es lo que se siente la gloria. Y de ahí vinieron beneficios. Y nos vamos a dar cuenta que lo que vamos a desarrollar es que con Dios es lo mismo. Cada vez que uno no le echa ganas en la vida cristiana, Dios mueve su mano. Pero cuando tú empiezas a ponerte las pilas con Dios, Dios te empieza a bendecir más. Muchas veces pensamos que cuando nos alejamos de Dios, me va bien, tengo el mejor carro, tengo el mejor teléfono. Sí, pero no estás cerca de Dios. Tus hijos están alejados, tú estás alejado, tu esposa está alejada. Y te va bien, entre comillas, pero su mano de Dios se ha cortado. Y cuando le empiezas a echar ganas, no significa que va a ser fácil, pero sí significa que va a haber recompensa en los cielos. Yo no sé si tú lo crees en esta noche, pero yo sí lo creo.
Y aquí es donde entran los hijos de Elí. ¿Quién era Elí? ¿Cuántos de ustedes saben quién era Elí? Los que sí saben, los teólogos, levanten su mano porque no me quiero sentir solo. ¿Cuántos sí saben quién era Elí? Ok, ¿quién era Elí? Sacerdote, amén. Sino que era uno de los 14 jueces que juzgaron a Israel. Siempre todo el mundo, las escuelas los enseñan que hay 12, pero se les olvidan incluir a Elí y a Samuel, porque ellos estuvieron en una temporada donde de sacerdote tuvieron un privilegio de convertirse también en jueces. Todos eran valientes, todos eran guerreros, todos eran hombres fuertes, así como yo, peludos, barbones, six pack por todos lados. Los Cubs los tenían así abiertos como puerta de McDonald's, de par en par. Así, eran hombres musculosos, eran hombres de guerra la mayoría de los jueces. Tenemos a Sansón, tenemos a Gedeón, y seguimos contando las historias. Pero este hombre, Elí, era muy particular porque fue el primer juez en ser sacerdote también. Imagínense qué privilegio o qué agonía, ¿no? Porque sería como que, mi pastor es naranja. Right? Entonces era algo así. Vamos a empezar a imaginar cosas así. Pero déjame decirte algo, hombre, que estás en esta iglesia, y esto va para los hombres. Tú en tu casa, tú eres el juez, y tú en tu casa eres el profeta, y tú en tu casa eres el que gobiernas. Así que no es una tarea fácil, para nada. Yo puedo decir que ya voy para allá. Sálvenme, por favor. Si de verdad está muy gruesa la cosa, mejor díganme y pues regreso el anillo y lo regreso a la tienda. No es cierto, baby, no es cierto. Pero a lo que voy es, Elí no tenía una tarea fácil, y mucho menos con el tipo de hijos que tenía. Y nos vamos a meter allá. ¿Cómo vamos a matar a los hijos de Elí? ¿Quiénes eran los hijos de Elí? Dice los hijos eran también, que Elí tenía 2 hijos, que estos 2 hijos eran también sacerdotes de la casa de Jehová. Más específicos, eran los que hacían los sacrificios en la casa de Jehová. Y en la antigüedad, en los Levíticos, si tú lo quieres investigar, métete a leer Levítico. Nada más te advierto que si no tienes unos buenos intestinos, no lo vas a poder leer todo. Por eso pídele, Señor, dame revelación y déjame leerlo todo para entender toda la gran cosa que hay en Levíticos. Pero de acuerdo a Levíticos nos enseña que la manera en que como se hacían los sacrificios, tú traías tu mejor becerro, tu mejor paloma, tu mejor borreguito, y los sacerdotes lo ofrecían en holocausto, y al quemarse la grosura, al quemarse la grasa, ellos tomaban para sí el pecho del animal y se lo comían. ¿Ok? Estos sacerdotes hacían las cosas al revés. Antes de ofrecer el sacrificio, ellos ya estaban escogiendo qué animal se iban a quedar. Entonces era como que, Moisés nos dijo que primero se tiene que quemar el animal. Ellos decían, no, tú primero dame la carne, yo escojo qué carne me quedo y lo demás lo echamos al asador. Entonces estaban haciendo pecar al pueblo, amén. Pero vamos a meternos. Lo digo otra vez, me estoy poniendo en una postura como hijo. Pero esto va para los padres, más específico a los padres, pero vamos a hablar a los 3 sectores de la familia. Punto número 1: descubre si tus hijos son como los hijos de Elí. ¿Cómo eran los hijos de Elí? Vamos a meternos. Primera de Samuel 2, 12 al 16. ¿Cómo? Lo voy a leer yo en la versión que tengo porque es una versión un poco más explicada, un poco más explícita. Y dice así: Primera de Samuel 2, 12 al 16. Si me quiere seguir ahí con su vista en la pantalla. Pero dice así: ahora bien, los hijos de Elí eran unos sinvergüenzas que no le tenían respeto al Señor ni a sus obligaciones sacerdotales. Cada vez que alguien ofrecía un sacrificio, los hijos de Elí enviaban un sirviente con un tenedor grande de 3 dientes, mientras la carne del animal sacrificado aún se cocía.
El sirviente metía el tenedor en la olla y exigía que todo lo que sacara con el tenedor fuera entregado a los hijos de Elí. Así trataban a todos los israelitas que llegaban a Silo para adorar. Algunas veces el sirviente llegaba aún antes de que la grasa del animal fuera quemada sobre el altar. Exigía carne cruda antes de que hubiera sido cocida para poder asarla. 16. Si el hombre que ofrecía el sacrificio respondía: toma todo lo que quieres, pero solo después de quemarse la grasa, el sirviente insistía: no, dámela ahora. ¿No le suena como a algunos de los pastores de hoy en día? Dame todo tu dinero ahora. ¿Por qué? Porque yo lo digo. Ok. Right? Algo interesante de esta historia es que no solamente está hablando de unos hombres, sino también está hablando de la iglesia. Los hijos de Elí son comparados a la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea son comparados a nuestros tiempos. Tenemos iglesias que escogen lo mejor antes de ser sacrificado, antes de que sea sacrificado, y le dan lo peor a Dios. Déjame decirte algo, padre: si tus hijos están dándole lo peor a Dios, son como los hijos de Elí. Y estoy hablando carnalmente. A mí algo que me enseñó mi papá es que siempre le diéramos lo mejor a Dios. Si era tu único par de zapatos, dáselo a Dios. Si era tu único par de sudadera, dáselo a Dios. Si era tu único par de dedos, dáselo a Dios. Si era tu único par de pies, dáselo a Dios. Muchas veces queremos como hijos, nos da nuestro papá $100. Bueno, no sé si ahora dan $100. Yo creo que sí, ¿no? A mí nomás me daban $10 y eso sí me portaba bien. Pero como hijos, y este es un error de los padres, no le enseñamos a nuestros hijos a diezmar de esos $100. No le enseñamos a decir: hijo, tienes que entender a administrar tu dinero, porque no es tu dinero, es el dinero de Dios. Dios proveyó este dinero. ¿Cuándo fue la última vez que le enseñaste a tus hijos cómo están tus finanzas? ¿Cómo fue la última vez cuando te sentaste con tu familia y le dijiste: mira, esta es la situación? Ese era el problema de Elí. No le importaban sus hijos. Los hijos hacían lo que querían y él. Hay muchos padres en este lugar que yo sé, y no porque yo los conozca, sino porque Dios me lo está revelando, que tiene mucho tiempo que no le dices nada a tus hijos. Ellos están haciendo lo que quieren y Dios se desespera de gente así. Los hijos de Elí eran corruptos. Di conmigo: corruptos. También eran lujuriosos. Primera de Samuel 2:22 dice así: ahora bien, Elí era muy viejo, pero estaba consciente de lo que sus hijos le hacían al pueblo de Israel. Por ejemplo, sabía que sus hijos seducían a las jóvenes que ayudaban a la entrada del tabernáculo. ¡Wow! Literalmente está diciendo: un pastor se está acostando con las que reciben la ofrenda. Wow. ¿Te imaginas mañana, pastor, que podamos hacer unos campus? Qué vergüenza sería saber que en un campus estamos teniendo cosas así. Pero ¿sabes qué fue lo más vergonzoso? Que Elí lo sabía. La palabra dice que el padre de la casa, Elí, sabía lo que estaban haciendo sus hijos. Te voy a preguntar algo: ¿tú sabes lo que están haciendo tus hijos? ¿Tú sabes lo que estamos haciendo nosotros cuando no nos ve nadie? ¿Tú sabes lo que pensamos de la gente cuando no estamos sentados contigo? ¿Tú sabes por qué yo no me siento contigo cuando voy a la iglesia? ¿Tú sabes dónde estoy mientras estás en la iglesia? Lo vuelvo a repetir, estoy hablando como hijo. Yo recuerdo cuando era chico, mi mamá tocaba el piano. De hecho estaba de ese lado también. Mi papá recién cuando tomaron la iglesia, él tenía que ministrar la alabanza también. Entonces imagínense, yo tenía como 5 o 6 años. Los dos papás estaban arriba, yo sentado en esa banca y decía: no, pues ya me pelé. Y sí, cuando volteaban ya no había pichitos en la iglesia. Como que era el rapto para mí solito nada más. Volteaban y se quedó, todos nos quedamos. Sí. Me encantaba salirme de la iglesia, me encantaba. Lo disfrutaba como niño. Sentía esa adrenalina de decir: mis papás no me cacharon hoy. Era como que llegaba a la casa y ¿de qué trató la predicación?
Te hablaste de la prosperidad, papá. Hablaste del diezmo, sí, porque te corrieron las notas las hermanas al final. Yo me acuerdo que yo tenía amigos que yo les pagaba aparte de mi domingo. Les decía, bro, tú nomás dime de qué trató la predicación, por favor, porque mi papá a mí, a mis hermanos, más a mí, mi tío se va a acordar también de esto, porque su papá también les hacía lo mismo. Al final de cada servicio se los llevaba a la casa y les preguntaba de qué trató la predicación, en señal de a ver si estabas en la predicación o no. Y yo me acuerdo que me pasaban las notas y yo, trató de esto. Y por un tiempo me la quitaba porque me iba a la escuela de niños, right? Pero ya cuando estás más grande dices, híjole, ya tengo que ver cómo le hago. Y me acuerdo que fue tanto que un día me les perdí a mis papás como por 7 horas. Y nada más sale mi papá años. De hecho hay una fiesta, unos 15 años se celebraron ese día. Y nada más sale mi papá, mi mamá, mi hermana y la quinceañera. Yo no salgo ahí. De hecho, con la gente que ve esa foto piensa que ella es la única hija en la familia. Dice, no, tenemos un mayor nomás que se escapó. Pero sí, yo me acuerdo que me perdí por 7 horas. Y yo era muy pequeño, yo no entendía nada de lo que pasaba. Yo estaba enfrente con el vecino comiendo hot dogs y quebrando una piñata. Yo me puedo imaginar así a los hijos de Eli. Decía, no, mi papá sirve en la iglesia, whatever, tengo inmunidad, no me pasa nada. Y como hijos de pastor, a los hijos de pastor a veces se nos sube eso a la cabeza. Y también a los hijos normales, cuando tus papás están sentados solos en la banca, se nos sube eso a la cabeza. Oh, no les importa si estoy sentado con él o no. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a tu hijo, hijo, te quiero sentado conmigo? Yo siempre veo a todos los muchachos allá atrás. ¿Qué nos pasa, iglesia? Y perdóname si te cala, pero a mí me cala. A mí me cala porque yo quisiera que mi familia estuviera sirviendo en esta iglesia. Tengo a mis familiares, pero no tengo a mi padre, a mi madre. Me gustaría que estuviéramos parte de esto. Me gustaría estar donde están ellos, pero no es así mi caso. Y no es darme pecho. No, mis papás no están, no. Pero a lo que voy es, ¿cuándo fue la última vez que le dijiste a tu hijo, no, te quiero sentado conmigo? Pero papá, mi hermano, amiguito está ahí atrás. No me importa tu amiguito, me importas tú. Pero a él su papá no le dice nada. ¿Y qué? Yo no soy tu papá. Es lo que dicen los papás, right? ¿Y qué? Yo no soy tu papá, te quiero sentado conmigo. Yo me acuerdo que incluso cuando no me paraba yo a cantar, mi papá me jalaba las orejas y párese a cantar. Y ahí estaba. Y estaba en la de celebrar a Cristo. Y tú estabas, y llorar a Cristo, yo voy a llorar, ¿verdad? Pero ¿sabes algo muy importante que lo vamos a ver más adelante? Aunque nos cuesta como jóvenes, aunque nos cuesta como niños, pero esas cosas nos ayudan cuando crecemos. Porque te voy a decir algo, ya cuando crecen y se te van de las manos, ahora es con el de allá arriba. Ya no es contigo, ahora Dios se encarga de ellos. Y la palabra dice que maldito el hombre que en la mano de Jehová cayere. Y yo no sé si tú la agarraste, pero yo sí la agarré. Algo que hemos orado Dayana y yo, incluso al no estar casados, es que yo le dije, yo quiero que mis hijos se mantengan en la casa de Jehová hasta sus últimos días. No crean que yo estar aquí es algo que salió de la noche a la mañana y de repente salió un pichitos que le encanta estar en la iglesia. No, porque así no es. Así no es la cosa. Yo estoy aquí por un padre y una madre que me agarraban con el cinturón cada vez que tenían que darme. ¿Cuándo fue la última vez que corregiste a tu hijo? Es que me duele es que me duele mi corazón. Y yo sé que tal vez cuando yo sea padre lo voy a tener que experimentar. Pero algo que aprendí es que los cinturonazos de mi padre me han ayudado hasta el día donde estoy. Algo que dijo mi padre una vez: me dieron, pero mírame, derechito. Me dieron, pero mírame, no me voy de lado. Y tantito te vas y sientes el fregadazo, aunque ya tienes 40. ¿Va? Y, oye, espérate. Ay, Señor, ¿eres tú? Right? Dice la palabra, instruye al niño en su camino y aunque fuere viejo, ¿qué? ¿Ven? Los hijos de Elí eran lujuriosos también.
Primera de Samuel 2, 23 al 25, ahí mismo, los hijos de Elí eran rebeldes. Dice así: Elí les dijo: he oído lo que basta, hijos míos, los comentarios que escucho del pueblo del Señor no son buenos. Si alguien peca contra otra persona, Dios puede mediar por el culpable. Pero si alguien peca contra el Señor, ¿quién podrá interceder? Sin embargo, los hijos de Elí no hicieron caso a su padre, porque el Señor ya había decidido quitarles la vida. Wow. Apenas vamos en la introducción, guys. Es que ya cuando uno está aquí ya sabes qué están haciendo. Entonces, no, espérense. Los hijos de Elí eran rebeldes. Te voy a hablar como hijo. A los hijos: honra a tu padre y a tu madre. Aun aunque sean malos, tú hónralos. Aun aunque te sigan pidiendo cosas que no te gusta hacer a ti, tú hónralos, porque quieres quitar la vida. ¿Para qué? Porque aunque Elí no los estorbó, pero sí les dijo. El problema de Elí es que solo les dijo una vez. Y el problema de los muchachos es que ya estaban tan acostumbrados a pecar delante de Dios que era su estilo de vida. Te voy a decir algo, padres: cuando no instruyes a tu hijo, se le hace un modo de vida pecar enfrente tuyo. Cuando no corriges a tu hijo, se nos hace un modo de vida estarte viendo la cara de tonto a cada rato. Es la verdad. Cuando no instruyes a tu hijo, los hijos nos salimos con la nuestra. Es la verdad. Yo recuerdo una vez una hermana en la iglesia en Tepeapulco. Alguien aquí la conoce, pero por guardar su identidad de quien le pegaban duro no quiero decir nada. Pero esta hermana me contaba que este hermano, estando de este lado, cuando quería corregir a sus hijos, y este hombre, en Estados Unidos tú puedes llamar al 911, right? Y este hombre se ocurrió la frase más épica que yo he escuchado. Dice que una vez este hombre le iba a dar un cinturonazo a sus hijos, y los hijos le dijeron: no, papi, no me pegues porque le llamo a la policía. Le dijo: ok, llámale a la policía, pero en lo que llegan yo te voy a corregir. Y dije: wow. Decía: llévame a la cárcel, pero aunque cuando salga te vuelvo a dar. Right? ¿Cuándo fue la última vez que le perdiste el miedo a tus hijos? A veces nos tienen miedo. Es la verdad. Es la verdad. Yo, gracias a Dios, tengo unos papás que no me tienen nada de miedo. Mamá, ya soy un hombre. Cállate, ok. Mamá, ya tengo pelos en la cara. Apenas si te salen. Mamá, ya me voy a casar. Ay, hijito. ¿Qué, mami? Okay. Hasta se te hace la voz. Ya, mami, no me pegues. ¿Verdad? ¿Cuántos todavía tienen papás que aunque están casados todavía les jalan las orejas de vez en cuando? ¿Sí? Aleluya. ¿Sí? Así debe de ser, ¿no? ¿Cuántos tienen un papá que ya no se importa por ustedes? No levanten su mano. Que vamos a hacer culto de restauración ahorita aquí. Pero los hijos de Elí eran corruptos, lujuriosos, rebeldes. Tenían un espíritu que blasfemaba en contra de Dios. ¿Estás seguro que tus hijos no blasfeman en contra de Dios? Ouch. Y si blasfeman en contra de Dios, pues necesitas tú empezar a blasfemar en contra de ellos. Porque no hay cosa más grave que blasfemar en contra de Dios. Dos, ya que descubriste si tus hijos son como Elí, como los hijos de Elí, estórbalos o paga las consecuencias. Segunda de Samuel 2, 27 al 30 dice así: cierto día un hombre de Dios vino a Elí y le dio el siguiente mensaje del Señor: yo me rebelé a tus antepasados cuando eran esclavos del faraón en Egipto. Elegí a tu antepasado Aarón de entre todas las tribus de Israel
para que fuera mi sacerdote, ofreciera sacrificios sobre mi altar, quemara incienso y vistiera el chaleco sacerdotal. Cuando me servía y le asigné las ofrendas de los sacrificios a ustedes los sacerdotes, entonces ¿por qué me menosprecian mis sacrificios y mis ofrendas? ¿Por qué les das más honor a tus hijos que a mí? Pues tú y ellos han engordado con lo mejor de las ofrendas de mi pueblo Israel. Por lo tanto, el Señor Dios de Israel dice: prometí que los de tu rama de la tribu de Leví me servirán siempre como sacerdotes. Sin embargo, honraré a los que me honran. Esa palabra nos está dando a todos, a las mamás, a los papás, a los hijos. Eli no hizo algo muy importante. Eli nunca estorbó a sus hijos. Era un papá viejo, era ciego ya estaba chochito el viejito. Y yo no sé si era por cansancio, yo no sé si porque ya le daba igual, pero ya no le decía nada a sus hijos. Estaba más preocupado lo que se decía de ellos que lo que ellos estaban haciendo. Estás más preocupado cuando te dicen: es que tu hijo anda de pecador. Ay, hermano, yo estoy como le consta. Ay, mejor ve y pregúntale a tu hijo por qué dijeron eso. Ay, es que su hijo, hermana, se viste bien provocador. Ay, ¿a ti qué te importa? No, mejor ve y revisa su wardrobe. Mejor ve y revisa su closet. Ay, hijo, es que el otro día lo escuchamos escuchando música pagana. Ay, ¿a ti cómo te consta? Ay, mejor ve y revisa su celular. Porque si la gente te está diciendo algo es porque algo está pasando. A un hijo de Dios no fácilmente dicen: míralo, hermano, está pecando. Es like, no. Es más fácil que digan: míralo, ahí va el santurrón, ahí va el que va a la iglesia todo el tiempo. A que digan: hermano, estás cayendo, aguas con ese hermano. No, si te dicen así es porque algo está pasando. Escucha a la gente. No te cierres como padre a decir: no, es que mis hijos nadie los toca. Jesús los va a tocar, Jehová los va a tocar y te va a doler. Yo recuerdo que mi mamá un tiempo se enojaba cuando las hermanas nos regañaban. Pero se enojaba porque decía: vengan y díganme a mí para que yo me lo friegue de verdad. Yo decía: no, mamá, mejor que me acusen y así no me pegas. No, y yo decía: oh, man. Y era tan chistoso porque ¿se acuerdan cuando la primera vez que te pegaban, verdad? Ve y escoge el cinturón y tú ibas y agarrabas el más delgadito. Este no va a doler, está bien chiquito. Oh, no. Al otro día parecía como que una escena de la película, así todo cortado de las piernas. Decía: la sangre, los clavos de Cristo, me siento como Jesús, crucifíquenme. ¿Cierto o no? Ya después aprendías que el grueso era como el que dolía menos. Decir, bueno, ya, porque las varas igual dolían mucho. A mi papá y a mi tío Bernabé y a todos ellos les daban con un fuete de caballo. Era un alambre así enredado con cuero, con una punta así abierta, ¿verdad? Nomás ocupaban 3 de esos, mírenlos, ahí van. Yo siempre les digo: están todos así, pero ahí van derechitos. Si tú no lo haces, Dios va a levantar a alguien que va a restaurar la casa de Jehová. Pero a ti te van a quitar de la jugada. A tu familia la van a quitar de la jugada. Y créeme, iglesia amada, no queremos ser quitados de la jugada. No queremos ser quitados de la jugada. ¿Cuántos quieren ser quitados de la jugada aquí? Varones, cabezas de hogar, preocúpate porque tu familia no sea sacada de la jugada. Preocúpate que tu familia no sea sacada del reino de Jehová. Porque grande cosa y amargura de días es ese tiempo. Si tú no lo haces, Dios escogerá a alguien más que lo va a hacer. Primera de Samuel 2, 35 y 36. Entonces levantaré a un sacerdote fiel, quien me servirá y hará lo que yo deseo. Estableceré para él una descendencia duradera, y ellos serán por siempre sacerdotes para mí, reyes ungidos. Así pues, todos los que sobrevivan de tu familia se inclinarán ante él, mendigando dinero y comida. Dirán: le rogamos que nos dé del trabajo entre los sacerdotes para que tengamos suficiente para comer. Wow. De ser sacerdotes van a pasar a ser mendigos. Wow. Uno puede ser mendigo y después sacerdote, pero ser sacerdote y luego mendigo está medio feo. Mendigo, ¿verdad? Uno puede pasarse en una
ser un pobre a ser alguien rico. Pero cuando te pasa al revés, hasta como que te salen las canas a los 20, ¿verdad? Hasta como que se te quiebra la piel y dices, tengo 25, ¿qué está pasando? Se te caen las uñas. Y pasa lo mismo con Dios. Puede uno ser nada a ser un sacerdote, pero cuando pasa al revés, como tendría que pasar en muchas iglesias ahora. Esto es muy parecido, más allá de los hijos, a las iglesias de estos tiempos. Vendemos un evangelio, presentamos un evangelio moderno, presentamos un evangelio luminoso y un show. Y no se trata de un show. Yo siempre le digo a los muchachos, montar un show lo hacemos en 5 minutos, pero bajar la presencia de Dios es toda una vida. Y eso es lo mismo con tu iglesia, eso es lo mismo con tu familia. Montar un show de que todo está bien, lo montas en 5 minutos. Antes de bajar, niños sonrían, esposa, iba a decir vieja, esposa alegre, contenta, feliz, que nos vean, vamos a diezmar, vamos a dar. Ni tu diezmo ni es completo, tu ofrenda tampoco, pero tú feliz. Pero sales de aquí, híjole, se suelta Belcebú en el carro, ¿verdad? Y todavía no me caso. Pero a lo que voy es, montar un show lo podemos hacer en 5 minutos. Montar un show de que tu familia está bien lo puedes hacer fácil. Pero ¿qué está pasando cuando llegas a tu aposento alto? ¿Qué está pasando cuando regresas a tu tabernáculo? ¿Tus hijos son corruptos? ¿Tú no los estorbas? ¿Tu esposa no le importa? ¿Qué está pasando? Yo sigo hablando como hijo, sigo hablando como hijo. Pero hay algo aquí que da una esperanza a esta situación. Y yo le puse así por punto número 3: levántese la generación de Samuel. Levántese la generación de Samuel. ¿Quién era Samuel? Samuel era un pequeño de una mujer estéril que Dios le dio una promesa, porque esa mujer clamó. Déjame decirte algo, hermana, sigue clamando por tus hijos, porque la promesa viene para tus hijos. Tal vez dices, oh, no lo veo, mis hijos no están aquí, pero tú sigue clamando por tus hijos. Una madre que deja de clamar por sus hijos es una madre que ya no le importan sus hijos. Un padre que no se preocupa dónde están sus hijos y qué están haciendo es un padre que no le importan sus hijos. Unos hijos que no honramos a los padres somos hijos que no nos importan nuestros padres. Por eso dije que hoy le iba a dar a todos. Esta palabra primero me llegó a mí. Dije, ¿cuándo fue la última vez que le dije a mi papá te amo? ¿Cuándo fue la última vez que le dije a mi mami, mami te amo? ¿Cuándo fue la última vez que lo honraste monetariamente, si lo puedes hacer? ¿Cuándo fue la última vez que tú los invitaste a comer? Pero yo no tengo dinero, pues friégate un ratito y sácalos a comer. Hasta mismo dile, papi, préstame $50. Ya que te los prestó, ve a la pizzería, compra una pizza de 10, luego compras unos Jackie Juice de $5, y luego ya que tienes los Jackie Juice, los pones en unas copitas como de vino, les pones una pizza en un platito a tus papás y diles, papis, aquí está la cena, disfruten su cena. ¿Sabes lo padre que van a sentir tus papás con ese gesture? Te van a amar, vas a ser, si tienes hermanos, vas a ser el hijo preferido. ¿Quieres ganarle a tus hermanos? Haz eso. ¿Quieres ganarte a tus padres? Haz eso. ¿Cuándo fue la última vez que invitaste a tus suegros a comer? ¿Cuándo fue la última vez que invitaste a tus pastores a comer? No que el pastor te invitó, no que la iglesia pagó, tú pagaste por el pastor. Y no se trata de decir quién puede más, se trata de honrar a la persona. Si no podemos honrar a nuestros padres, no podemos honrar al pastor. Si no podemos honrar al pastor, no podemos honrar a Dios. Si no puedes honrar a tu esposa, a tus hijos, no puedes honrar a Dios. Y no me importa quién seas y lo macho que te sientas, pero esas son las leyes de las cosas. Dios te honra a ti, pero tú honralo para atrás. ¿Cómo lo honro, Señor? Te honro a ti, sí, pero no das tu diezmo completo, no das tu ofrenda completa. Estás hablando del pastor a sus espaldas. Si estás hablando del pastor, mejor vete a otra iglesia. No ocupamos gente. Y en estos días yo he clamado y dicho, Dios, que en esta casa no estén los hijos de Eli, que en esta casa no esté el espíritu de los hijos de Eli,
que se vaya a otra iglesia, pero en esta iglesia no. Y no solamente en esta iglesia, en este grupo de jóvenes, en este grupo de alabanza, en este grupo de servidores. Porque cuando uno la riega, te sientes la peor persona. Pero el problema no es cuando la riegas, el problema es cuando se te hace costumbre regarla cada 8 días. Y vienes con tus manos santas, con manos limpias, corazón puro para ti. Sales y tu corazón puro se quedó en la iglesia. Sales y tus manos limpias se quedaron en la iglesia. Sales y tu palabrería limpia con tu esposa se quedó en la iglesia. Sales y el decirle hermosa se quedó en la iglesia. Sales y el decirle baby, déjame invitarte un maquillaje se quedó en la iglesia. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo le he dicho a esa mujer que está ahí, le dije, cuando te cases te va a ir mejor conmigo. Le dije, si ahorita te está yendo bien, te va a ir mejor conmigo. ¿Por qué? Porque no se trata de ver quién tiene más. No se trata de qué familia es más feliz. Se trata de despertar a la generación de Samuel en esta iglesia. Rapidísimo. ¿Quién era Samuel? Samuel 3 del 1 al 10. Mientras tanto el niño Samuel servía al Señor ayudando a Elí, era un hombre que respetaba a sus mayores. Ahora bien, en esos días los mensajes del Señor eran muy escasos y las visiones eran pocos comunes. Una noche Elí, que para entonces estaba casi ciego, ya se había acostado. La lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba dormido en el tabernáculo, cerca del arca de Dios. De pronto el Señor llamó: Samuel. Sí, respondió Samuel. ¿Qué quieres? Se levantó y corrió hasta donde estaba Elí. Aquí estoy, ¿me llamó usted? Yo no te llamé, dijo Elí, vuelve a la cama. Entonces Samuel se volvió a acostar. Luego el Señor volvió a llamar: Samuel. Nuevamente Samuel se levantó y fue a donde estaba Elí. Estoy aquí, ¿me llamó usted? Yo no te llamé, hijo mío, respondió Elí. Vuelve a la cama. Me voy a brincar hasta el 9. Entonces le dijo a Samuel una tercera vez: ve y acuéstate de nuevo, y si alguien vuelve a llamarte, di: habla, Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel volvió a su cama, y el Señor vino y llamó igual que antes: Samuel, Samuel. Y respondió Samuel: habla, que tu siervo escucha. La generación de Samuel es una generación que está atenta a la voz de Dios. ¿Tú has escuchado la voz de Dios últimamente? Si no la has escuchado, hay un problema. Si no has escuchado la voz de Dios en estos días, hay un problema en ti. No se trata nada más de una profeta. Se trata de una generación diciendo: heme aquí, Señor. Habla, que aquí estoy. Ahora sí, como el que tenemos, que es muy común de esta iglesia: habla, papá. Right? La generación de Samuel es una generación que no tiene temor a decir lo que Dios habló. Del 15 al 21, también ahí en el capítulo 3. Entonces Samuel se quedó en la cama hasta la mañana, donde se levantó y abrió las puertas del tabernáculo como de costumbre. Tenía miedo de contarle a Elí lo que el Señor le había dicho, pero Elí lo llamó. En este punto Dios ya le había revelado a Samuel lo que iba a hacer con Elí. Samuel, hijo mío, aquí estoy, respondió Samuel. ¿Qué te dijo el Señor? Dímelo todo, y que el Señor te castigue y aún te mate si me ocultas algo. Entonces Samuel le contó todo a Elí y no le ocultó nada. El 19. El Señor estaba con Samuel mientras crecía, y todo lo que Samuel decía se cumplía. Wow. ¿Escuchas? Hablas. Y ya ponte de pie. Y quiero terminar con esto, yendo rápido en la historia. Los hijos de Elí mueren. Elí muere. Y no nomás con eso, pierden la arca del pacto. La arca del pacto en ese entonces representaba la presencia de Dios, y Dios no se movía sin esa arca. Pero Samuel hizo algo en ese entonces que fue algo muy grande, porque hizo que la mano de Dios se moviera sin el arca. Cuando tú tienes demasiada fe y estás escuchando y actuando, vas a hacer que la mano de Dios se mueva, aunque parezca imposible. Aunque parezca imposible, Dios se va a mover. Y dice así en el capítulo 7, versículo 5. Después Samuel le dijo: reúnan a todo Israel en Mizpa, y yo oraré al Señor por ustedes. De manera que se reunieron en Mizpa,
y en una gran ceremonia sacaron agua de un pozo y la derramaron delante del Señor. Asimismo no comieron durante todo el día y confesaron que habían pecado contra el Señor. Fue en Mizpa donde Samuel se convirtió en juez de Israel. Cuando los gobernantes filisteos se enteraron que Israel se había, cuando supieron que los filisteos izaron su ejército y avanzaron, el miedo invadió a los israelitas cuando supieron que los filisteos se acercaban. No dejes de rogarle al Señor nuestro Dios que nos salve de los filisteos, le suplicaron a Samuel. Entonces Samuel tomó un cordero y lo ofreció al Señor como ofrenda quemada entera. Rogó al Señor que ayudara a Israel y el Señor le contestó. Entonces, justo en el momento en que Samuel sacrificaba la ofrenda quemada, llegaron los filisteos para atacar a Israel. Pero ese día el Señor habló con una poderosa voz de trueno desde el cielo y causó tal confusión entre los filisteos que los israelitas los derrotaron. Déjame decirte algo, iglesia. Cuando tú mueves la mano de Dios, tus enemigos huyen. Cuando matas a los hijos de Eli, los enemigos huyen. Cuando empiezas a vivir como una generación como Samuel, los enemigos huyen. Yo no sé tú, pero yo quiero una generación como Samuel. Si eres hijo, si eres madre, si eres padre, córrele al altar. Vamos, 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 vamos. Y si tienes a tu familia al lado, que es mejor que te los traiga. Caballeros, y vamos a terminar los hombres clamando por las familias. Padre, te pedimos, Señor, que levantes una generación de Samueles en esta iglesia. Una generación de hombres que, Padre, no tengan miedo a estorbar a sus hijos. Una generación que no tenga miedo en hablar la verdad. Una generación que no tenga miedo en mover tu mano. Una generación que no tenga miedo, Padre, en acercarse a la brecha, en mover tu presencia para que todo fluya, Señor. Padre, queremos ser una generación como Samuel. Queremos ser una generación como Samuel, Jesús. Te damos toda la gloria, toda la alabanza en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor en esta noche?